comando array o matriz. Este comando nos sirve para hacer copias múltiples en dos direcciones, tanto en X como en Y. Lo encontramos en esta posición y para activarlo podemos hacer clic aquí o podemos teclear AR, Enter y nos aparece este cuadro. Tenemos dos alternativas, rectangular y polar. Empezaremos con rectangular. Vamos a hacer un ejemplo. Seleccionamos el objeto y damos clic derecho. A continuación ponemos el número de filas que vamos a ocupar, vamos a poner 5 y vamos a poner 6 columnas. A continuación vamos a poner la separación que va a haber entre cada fila. Vamos a poner que queremos 0.2 entre cada fila y entre cada columna queremos aproximadamente 1.2. Y luego podemos ponerle un preview para ver cómo va a quedar. En este caso, si nos queda muy pegado, podemos cambiar la disposición del ancho de la fila. En este caso vamos a ponerle por ejemplo 1 y le damos un preview. Y ahora sí, le damos clic derecho para finalizar el comando. La distancia que tomó de 1 fue de aquí hasta acá, es decir, toma esta distancia de aquí. De aquí a aquí. Es la distancia que manejamos como 1 y la otra distancia de 1.2 es de aquí a aquí. Ok. La toma desde el punto de origen. En este caso, vamos a hacer otra prueba. Seleccionamos la figura y le ponemos AR. A continuación lo que hacemos es igual cambiar la cantidad de espacio. Vamos a ponerle 2 y aquí le vamos a dejar en 1.5. Le damos OK, un preview primero y así podemos ver cómo funciona. Si no queremos o si queremos disminuir la cantidad de columnas y la cantidad de filas, presionamos la tecla Escape y regresamos a este cuadro. Aquí podemos cambiarlo 3 y luego aquí en columnas podemos poner 4. Le volvemos a dar preview para ver cómo va quedando. Y si esta es la forma que nos gusta, podemos darle clic derecho y terminamos de usar el comando. De nuevo, la distancia de 2 se hizo desde aquí hasta este punto y la distancia de 1.5 fue en este sentido. Ahora, nosotros también podemos especificar una distancia. Seleccionamos el comando array de nuevo y haciendo clic en este botón, nosotros seleccionamos la separación de las filas, desde aquí hasta aquí. Y luego seleccionamos la separación de las columnas, desde aquí hasta aquí. A continuación le damos un preview. En este caso tenemos muy pegados porque no teníamos de considerar desde el punto de origen. Entonces tenemos que seleccionar desde este punto, desde aquí, y vemos o calculamos qué tanta distancia de separación queremos en las filas hasta este punto y de la misma forma con las columnas, desde el origen hasta el punto de separación. Ahora a continuación le damos preview y vemos que se marcó la separación que nosotros habíamos especificado. Luego le damos OK y tenemos nuestra matriz. Otra forma es seleccionar nuestra figura, le ponemos AR y a continuación seleccionamos este botón. Lo que hacemos es especificar, hacer este Windows o esta ventana y de acuerdo a la separación que nosotros le demos es la separación que va a tener nuestras filas y nuestras columnas. Por ejemplo ahí vamos a dar preview y tiene esa separación que teníamos anteriormente, es decir, nos puso, vamos a dar OK, nos utilizó toda esta ventana que nosotros habíamos creado anteriormente, que es donde nos permitió hacer la separación. Y esta misma separación la utiliza en cada uno de estas partes de la matriz. En este caso esta parte y en este caso esta parte o de este otro lado. De esta forma es como podemos hacer array. Ahora, si nosotros necesitamos hacerlo en el otro sentido, seleccionamos la figura y podemos poner, por ejemplo, menos 1.5. Y aquí en el ejemplo vamos a ver cómo se cambia de cuadrante. Y si lo queremos hacer en el otro sentido, por ejemplo, le ponemos menos 1.2. Y a continuación vemos que se hace para el sentido opuesto. Otra opción que podemos utilizar es un ángulo de rotación. Le podemos poner 30 previo y nos gira el entramado a 30 grados.
Y así podemos especificar incluso nosotros un ángulo de rotación que nosotros necesitemos. Por ejemplo ese. Y tenemos el entramado con ese ángulo de rotación. Otra forma que sirve para hacer array es, por ejemplo, si tenemos esta figura, podemos hacer un array polar. Lo seleccionamos, le ponemos AR, seleccionamos polar y aquí esa nos pide que seleccionemos el centro de donde va a ser el giro. En este caso vamos a poner el centro aquí. Y a continuación nos pide la cantidad de piezas, vamos a poner 5. Y si queremos girar 360 grados, le ponemos previo y nos realiza un giro a partir del punto que nosotros habíamos especificado. Si nosotros queremos modificar esto, presionamos la tecla Escape y podemos regresar a este cuadro de diálogo. En este caso, aquí le podemos cambiar a 10 figuras y reducir la cantidad de grados, por ejemplo 180. Le ponemos un previo y tenemos 10 figuras giradas en ese sentido. También lo que podemos hacer, si ponemos aquí en mostrar más, podemos cambiar a otras opciones. Por ejemplo, que no rote o que no gire los objetos. En este caso le vamos a dar previo y lo que hace es que no realiza el giro de los objetos. Nos hace la copia alrededor de los ángulos de los grados que nosotros necesitamos, pero no gira el objeto. En este caso lo vamos a modificar a 360 y ahora sí, tenemos todo el objeto alrededor y no tenemos girado el objeto. También podemos especificar otras opciones aquí, como el número de ítems y el ángulo entre los ítems. O podemos utilizar el ángulo de relleno y también el ángulo entre los ítems. Son otras opciones que podemos utilizar. ¿Para qué nos sirven estas herramientas? Vamos a tener un ejemplo. Tenemos una mesa como esta. Y por ejemplo, supongamos que solamente tenemos una silla, como esta que está aquí. Seleccionamos la silla, a continuación le ponemos Array, seleccionamos Polar, seleccionamos el punto central, que va a ser aquí, y luego ponemos la cantidad de ítems, por ejemplo 6. Le damos Preview y tenemos las 6 sillas alrededor de nuestra mesa. Igual puede servir para dibujar candeleros o muchas otras cosas más. Por ejemplo, el comando Array, nos puede servir para los pisos o nos puede servir para cuando hacemos losas aligeradas, que utilizamos los casetones de 60 por 60. Si tenemos un rectángulo que mide 0.6 como 0.6 por cada lado y tenemos que hacer nuestra losa aligerada, seleccionamos el rectángulo, le ponemos el comando Array, aquí ponemos la cantidad de filas, la cantidad de columnas, 16 por ejemplo, el ángulo de rotación lo especificamos en 0 y aquí nada más le ponemos 0.75 porque recuerden que empezamos desde el punto de la esquina inferior izquierda y aquí ponemos 0.75, le damos un previo y a continuación tenemos la retícula de nuestra losa aligerada. Esta es muy útil y nos puede agilizar mucho el trabajo. Si ocupábamos tenerla en el otro sentido, lo único que tenemos que hacer es a las columnas o a las filas ponerle un signo negativo. Lo vamos a previo y aparece para el otro lado. Si queremos aceptar esa disposición, le damos OK y ahora ya tenemos nuestra retícula. Y bueno, para eso nos sirve el comando array y esas fueron las funciones que tienen estas dos opciones, tanto array polar como array rectangular.